bienvenidos. Gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en esta charla sobre inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre distintos temas, pero en particular vamos a hablar sobre lo que son los agentes de inteligencia artificial. Primero vamos a dar un poco de contexto actual. En el contexto actual, la inteligencia artificial, sobre todo a partir de 2022, irrumpió con fuerza en prácticamente todos los campos de conocimiento, de trabajo, universidad, escuela secundaria, formas de aprendizaje, rol docente, y queremos nosotros darle una vueltita de tuerca a explicar lo que es la inteligencia artificial y no solo quedarnos quizás con lo anecdótico o con lo que puede ser el uso de imágenes o de contenido, sino mostrar una aplicación práctica la cual hemos desarrollado y que tenemos un ejemplo que ya estamos trabajando en torno a esto. Así que, bueno, para comenzar, los dejo con Lucrecia. Quienes no me conocen, mi nombre es Lucrecia Do Carmo, soy estudiante avanzada en la carrera de Ciencias de la Educación en la universidad de nuestra ciudad y también ejerzo la docencia en la asignatura de Filosofía de sexto año. Bueno, como bien Gallo arrancó hablando sobre la actualidad, cómo es la inteligencia hoy en día, consideramos que antes de hablar propiamente de lo que es el aprendizaje, era necesario poder volver el tiempo atrás un poco y volver a los inicios, al origen. Quizás algunos conozcan que a mediados de la década de los 30 y 40, la ciencia en general estaba a merced para servir lo que era la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de esto se desarrollaron muchas disciplinas, muchas corrientes, como la cibernética, la psicolingüística, la teoría de la comunicación y también la teoría de la computación. Esto es un hito muy importante que recuperamos porque a raíz de la creación de una máquina que seguramente escucharon de Alan Turing, creó un ordenador que pudiera dar respuesta a cualquier consigna y cualquier cálculo que se le diera. En 1940 lo que hizo fue el test de Turing, lo que conocemos hoy, es que había un locutor de un lado, una pared en el medio y del otro lado había un ordenador. Entonces, lo que tenía que hacer esa máquina era poder engañar, entre comillas, poder simular el comportamiento humano a tal punto que el interlocutor no lograra distinguir eso. La máquina no logró pasar el test, ¿sí? Porque hubieron cuestiones ahí que daban cuenta de que era una máquina. Pero bueno, a raíz de este hito lo que sucede es que se desarman dos disciplinas diferentes entre sí, con diferentes objetos, pero muy relacionadas y de las que hoy hablamos. Por un lado está la psicología cognitiva y por otro lado la ciencia cognitiva. Lo que hace la ciencia cognitiva es tener como objeto de estudio todos los sistemas inteligentes, ya sea desde cualquier dispositivo. También se la conoció como la versión fuerte y dura del cognitivismo. Y también lo que se encarga es entender los procesos mentales como iguales a los procesos de un ordenador, a los procesos de una computadora. Por otro lado, la psicología cognitiva toma como objeto de estudio los procesos mentales de los seres humanos. Y a diferencia de la ciencia, lo que hace es que entiende los procesos mentales metafóricamente como procesos computacionales. Esto lo vamos a ver ahora cuando hablemos de aprendizaje. Entrando propiamente en este concepto, entendiéndolo desde esta disciplina científica, entendemos que el aprendizaje es un proceso activo, mediado socioculturalmente, en el que el estudiante puede seleccionar, interpretar y organizar la información. Estas actividades que hace el sujeto sobre su propio proceso, lo hace gracias a distintas etapas y estructuras cognitivas como es la atención, la percepción, la codificación, el almacenamiento y la recuperación de información. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero en este sentido podemos encontrar el sentido de la metáfora de ordenador, porque vemos que, por ejemplo, si yo ahora les pregunto a ustedes, recuerden su primer día de colegio o primer día de secundario, seguramente en este momento puede estar surgiendo algunas imágenes, sí. En este momento pueden estar surgiendo algunas imágenes de esos recuerdos. Eso es porque en todo ese bagaje de información, en esa recopilación de datos, hablando metafóricamente, se recupera, ¿sí? Se recupera información de acuerdo a la consigna que damos. Lo mismo sucede con la utilización de la inteligencia.
a raíz de la consigna del prompt que nosotros damos, obtenemos cierta información a raíz de una fuente de conocimiento. Por otro lado, la metacognición es un proceso que, bueno, metacognición significa más allá del conocimiento, más allá de solamente poder decodificar esa información, sino también que da cuenta del proceso, o sea, la persona que aprende da cuenta de su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? De los procesos mentales que pone en juego, o sea, da cuenta de forma consciente cómo aprende y qué aprende. Esto también lo vemos en la inteligencia cuando, por ejemplo, hacemos una pregunta y no nos da la respuesta o la información que deseamos. Entonces eso implica que nosotros volvamos a revisar el prompt, volvamos a revisar la pregunta y cambiemos esa consigna que le otorgamos a la inteligencia para poder obtener la información que necesitamos. Y por último, no menor, hacemos mucho énfasis en lo que es el aprendizaje significativo. Un aprendizaje resulta significativo cuando logramos conectarlo con conocimientos previos, con saberes previos. Eso es sumamente importante. También retomando a autores, por ejemplo, Jerome Bruner, que es el padre de la psicología cognitiva, él dice que el aprendizaje por descubrimiento es sumamente importante porque es de forma propia y consciente el estudiante busca y descubre. En este punto, vinculado a la inteligencia artificial, lo podemos relacionar con las preguntas, ¿sí? que el mismo usuario hace. Y para no descuidar el contexto social que se tiene en cuenta a la hora de aprender, todo proceso, bueno, hacemos esta pregunta: ¿qué aspectos caracterizan el contexto educativo que transitan los estudiantes hoy? Esto para justamente tener en cuenta que el aprendizaje es situado, no es en aislamiento, no es un proceso individual. Se da en la relación con aspectos sociopolíticos, económico, innovador. Y bueno, para no profundizar tanto, recuperamos a Flavia Terilli, que distingue, que dice que las trayectorias reales se desacoplan a las teóricas, es decir, las teóricas son lo que deberían ser o lo que se espera del sistema educativo, pero las trayectorias reales que tenemos dentro de nuestra escuela, dentro de nuestras aulas, están marcadas por la sobriedad, por la repitencia, también están marcadas por el abandono escolar, por un gran número de ausentismo, y esas son las trayectorias que tenemos hoy en las escuelas. Esas son a causa de estos contextos. Recuperamos la palabra innovador por un concepto que suele ser controversial, ¿sí? Porque ¿qué es nuevo? Si estamos diciendo que la inteligencia artificial es desde los años 40, 50, bueno, eso da a ciertas tensiones o debates sobre la palabra. Sin embargo, entendemos que la innovación, recuperando a Howard Gardner, un psicólogo muy dedicado a la educación, él entiende que innovar es poder hacer una escuela más inclusiva, significativa y transformadora para todos. No está basado en la herramienta, sino que la innovación está pensado en cómo concebimos el aprendizaje, cómo concebimos los conocimientos y todos los aspectos del campo pedagógico. Y por último, para cerrar un poco, estas trayectorias que dijimos son situadas, son en relación al contexto, dan ciertas barreras a la hora de poder dar una continuidad en esas trayectorias. A modo de ejemplo ponemos esas que son recuperadas de la Ley Nacional de Educación, y también decir que no son una característica propia del sujeto las barreras en la educación. Las barreras se dan en la relación que tiene el mismo sujeto con el contexto. Y algo que quizás podemos recuperar más en la conclusión, que muchas de esas barreras son a causa de determinantes duros. Los determinantes duros se los concibe a esas características particulares del sistema educativo que vienen desde la escuela moderna, que hasta el día de hoy no se han modificado. Por ejemplo, la gradualidad de acuerdo a la edad evolutiva, la sistematización de contenidos, la división por grupos, los roles, todas esas cuestiones se mantienen desde sus inicios. Esas es una de las principales barreras con las que se encuentran los estudiantes hoy. Si bien hicimos una contextualización de lo que es la inteligencia artificial hoy y cómo está atravesada por todos los campos, es importante retrotraernos un poco a algunos conceptos básicos, porque si bien hoy la inteligencia artificial se traduce en distintos formatos, chatbots,
o generadores de contenido de video, de imagen, de sonido. Tenemos que ir un poco más atrás para entender de dónde viene esto, dentro del contexto que explicaba recién Lucrecia. Cuando hablamos de lo que es la inteligencia artificial como tal, este término se acuña en la conferencia de Dartmouth en 1956, y a partir de ese momento en adelante se fue complejizando a partir de los desarrollos técnicos de la computación y los algoritmos que se fueron regenerando a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo a partir de la década del 70 en adelante, cuando el poder computacional tiene un salto exponencial con lo que es la creación en 1972 del microchip, ¿no? En donde se pudo condensar en una forma miniaturizada quizás mecanismos que antes ocupaban muchísimo espacio. Y entonces desde ese lugar ya empezamos a ver una evolución desde lo técnico. Ahora, en el sentido del funcionamiento de inteligencia artificial, podríamos pensarlo a efectos prácticos como una gran calculadora, en el sentido que nosotros le damos unos inputs o entradas a partir de los cuales son datos o variables que queremos que genere un resultado distinto. Y la inteligencia artificial, en el medio hay un proceso que llama, en este formato de caja negra, un proceso de procesamiento de estos datos y nos da una devolución. Podremos hacer la analogía, como decía recién, de una calculadora en la cual nosotros ponemos determinados números, la calculadora hace una operación y nosotros un resultado. ¿Cuál es la diferencia con una calculadora? El concepto que viene después, que es el salto exponencial que se da en lo que es la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa es lo que estamos viendo hoy, ¿no? ChatGPT, Gemini o muchas otras que andan dando vuelta en los últimos 2 años, sobre todo, de 2023 para acá. Y la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de no solo generar resultados a partir de las variables que están ingresadas, sino que ya de por sí tienen una fuente de conocimiento bastante grande. Y esto nace a partir de algo que se llama la modelización por lenguaje natural. El lenguaje natural de la inteligencia artificial es esta capacidad que vemos hoy de poder hablarle como si fuera una persona y a partir de esas palabras generar algún tipo de resultado, ya sea de contenido o de información. Entonces la llegada de la información no va a ir tanto de una cuestión expositiva, quizás como estamos acostumbrados, sobre todo en la docencia, sino que más bien va a venir desde la pregunta, ¿no? Entonces, pensar el acceso al aprendizaje del conocimiento desde la pregunta abre todo un campo nuevo en torno a cómo utilizamos las palabras para acceder al conocimiento. Las inteligencias artificiales generativas utilizan algo que se llama modelos de generación por lenguaje natural, que estos modelos de generación lo que hacen es, a partir de estar entrenados con ciertas palabras, con toda la información que nosotros generamos en Internet, en redes sociales, pueden aportarnos soluciones o pueden darnos conocimiento que ya tienen incorporadas en sus propias fuentes de conocimiento. En este sentido, la capacidad de interacción que tienen hoy las inteligencias artificiales hacen que no sea necesario un conocimiento técnico previo para poder utilizarlas, como si quizás venía la computación y la informática en otros momentos donde si no se conocía el código o no se conocía las estructuras puntuales de la tecnificación, no íbamos a encontrar una respuesta válida, concreta o más que todo accesible. En este sentido, y la vuelta de tuerca por ahí que nosotros queremos darle a lo que es la inteligencia artificial, es la posibilidad que existen hoy en varias plataformas de generar agentes. ¿Qué son los agentes? Son como apartados de inteligencia artificial que se pueden programar a partir de cómo se le habla a la inteligencia artificial. Retomando lo que decía recién de la modelización por lenguaje natural, ¿cómo se le habla a la inteligencia artificial? Se le habla a través de directivas que se llaman prompts. Estos prompts son palabras que nosotros utilizamos para pedir la información detallada que queremos que la inteligencia artificial se dé y al mismo tiempo hay una forma de estructurar cómo le hablamos a la inteligencia artificial. ¿Qué suele suceder o cómo se usa hoy por hoy la inteligencia artificial? Se le suelen pedir cosas en vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que se le piden cosas sin darle contexto. Y acá es donde encontramos una contradicción, ¿no? Porque esta modelización por lenguaje natural nos da la capacidad de poder hablarle como si le habláramos a una persona. Entonces, los prompts o las directivas que le damos necesariamente tienen que tener una estructura como si nosotros le habláramos a una persona. Tiene que tener un contexto, tiene que tener un punto de vista, tiene que tener una tarea, tiene que tener una forma de presentación de la información. Y a partir de eso, los resultados que vamos a obtener de las inteligencias artificiales en casi todos los campos
van a ser mucho más cercanos a lo que quizás queremos y no solamente a una información más general. En este sentido, la posibilidad de programar pequeños bots de inteligencia artificial que estén accesados con su propia fuente de conocimiento específica y que estén estructurados a partir de estos prompts, nos da un mayor acercamiento a generar pequeñas inteligencias artificiales que se adapten a contextos puntuales. En este sentido, y llevándolo en particular a lo que es la educación, la posibilidad de generar asistentes de inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial nos abre todo un universo de posibilidades, en el sentido de que estos agentes, a partir de ciertos prompts, es decir, de cómo le hablamos, tienen la capacidad de adaptarse a muchos de los contextos que mencionamos recién en torno a las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos generar para estudiantes con distintas dificultades o con distintas barreras de acceso al conocimiento y al aprendizaje, podemos generar programas específicos, no solo que se adapten a sus necesidades, sino que también nos den evidencia y nos den cuenta de cómo ese aprendizaje fue llevado adelante. ¿Qué es lo que nos permiten estos agentes de inteligencia artificial? Primero es la personalización y el escalamiento. Y acá podemos encontrar una contradicción, porque generalmente algo que es personalizable no suele poder ser escalable. ¿Qué quiere decir esto? No suele poder replicarse de manera fácil en un número elevado. Y acá es donde entra en juego lo que conocemos como los prompts modulares. ¿Qué son estos prompts modulares? Son seteos que se le dan a estos agentes de inteligencia artificial que permiten ir haciendo pequeñas variaciones, y esas variaciones son las que permiten la adaptación a los distintos casos, a las distintas barreras de acceso al aprendizaje. Estos agentes de inteligencia artificial permiten, en primer lugar, permiten una automatización de lo que son las tareas repetitivas. El rol docente se ve muy agobiado el último tiempo por una gran carga administrativa de trabajo, y esto genera que no se le pueda dedicar tiempo a la tarea específica, ¿no? Y en este sentido, la posibilidad de utilizar estos agentes nos da una mayor herramienta y un mayor tiempo y aprovechamiento del tiempo de clases, porque estos agentes terminan siendo consultores que están 24 horas a disposición de los estudiantes y que pueden explicar contenidos, conceptos o generar explicaciones de distintas maneras. En este sentido vamos a tener una retroalimentación y un feedback mucho más fuerte con nuestros estudiantes, porque van a poder no solo acceder al conocimiento de diversas maneras en función de cómo estén seteados estos agentes y cómo también se estén utilizando, sino que también vamos a poder dar cuenta del propio proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, viendo cómo utilizan estos agentes, qué cosas preguntan, cuáles son sus inquietudes, sus miedos en torno a la propia adquisición de su propio aprendizaje. Y en este sentido, y de vuelta retomando la idea del aprendizaje significativo, encontramos un anclaje muy fuerte entre esta posibilidad de personalización y dar cuenta del propio proceso de aprendizaje del estudiante. Por último, un gran beneficio que nos da es el acceso a recursos, porque nosotros, al tener la posibilidad de programar agentes que los estudiantes podrían utilizar en sus dispositivos móviles, nos da un nuevo paradigma, un nuevo punto de vista de cómo el conocimiento específico que tenemos compartimentado hoy por hoy en todas las materias, en la educación secundaria sobre todo, podría ser utilizado de una nueva manera, de una forma un poco más global. Entonces, a partir de acá, el acceso a recursos, cuando un agente de inteligencia artificial puede recomendar contenido, puede recomendar nuevas explicaciones, o puede recomendar materiales de diversas formas, ya sea en formas de sonido, de imágenes o de video, que esto acorta mucho tanto las brechas digitales como las posibilidades de acceso a la información por diversos caminos, y no solo quizás desde la exposición, como estamos acostumbrados en la escuela tradicional, o solo desde la lectura, como quizás venimos trabajando en docencia hace mucho tiempo. En última instancia, queremos dejar como ciertos patrones abiertos o ciertas preguntas para hacer, y acá te dejo de vuelta a vos para que hagas el cierre. Bueno, nosotros también pensábamos, entendemos la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Porque primero, empezando a hablar del contexto, nos dimos cuenta que quizás como que resultaba un poco, y hasta el día de hoy resulta utópico hablar de
de poder programar, de poder que esto esté dentro de las aulas. Digo utópico porque hay necesidades diversas y mucho más urgentes, como lo puede ser, por ejemplo, no lo profundizamos, pero también una realidad, y esto con datos empíricos por participar en investigaciones, de que los estudiantes hoy en día van con necesidades básicas desatendidas a las escuelas, van sin alimentarse, sin ropa, y eso es una realidad. Entonces, lejos de decir que esto pasa a segundo plano, justamente nosotros lo entendemos como una herramienta no solamente para el estudiante, sino también para el docente. Como una síntesis breve, pusimos que los agentes de IA, como herramienta que tiene la capacidad de moldearse a las necesidades y demandas de los estudiantes, y también nos motiva a repensar la práctica docente dentro del aula. Y bueno, por ahí algunas, como quizás estaba más pensado para un público docente o quienes participan dentro del sistema educativo, ¿cuál es el rol del docente en este contexto? También lo podemos preguntar eso. Antes, en su momento, era, bueno, con el tema de la globalización, la aparición de Internet, era el acceso a la información. Y el docente pasó a tener un rol de facilitador, de poder acercar, de generar un pensamiento crítico a esa información. Hoy en día, ¿cuál sería el rol de ese docente? ¿Qué habilidades consideramos necesarias para los estudiantes en la sociedad de hoy? Esto que decíamos, o sea, en la utilización de la inteligencia, en la escritura de los prompts, requerimos que tengan ciertas habilidades, podríamos decir cognitivas, que deben desarrollar en profundidad y que quizás hoy en día no son prioridad. ¿Cuáles son los miedos, inquietudes y resistencias en relación a la utilización de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje? Y esto también lo pensábamos porque incluso en los días de hoy, desde el lugar de docente, existen como ciertos miedos de decir, bueno, yo uso inteligencia artificial, porque es una herramienta que está facilitándome ciertas tareas que pueden ser administrativas, que justamente también nos pueden dar herramientas para planificar, y eso no está mal, pero hoy en día están esas inquietudes y esos miedos. Pero son preguntas abiertas a seguir pensando. Esta charla es introductoria, ¿no? De poder imaginarnos este escenario con la inteligencia dentro de las aulas, que de hecho una experiencia que ya se llevó a cabo es una inteligencia artificial vocacional. Es justamente, lo voy a explicar mejor Gallo, pero es una inteligencia que ayuda a los estudiantes en las preguntas que tienen a la hora de poder decidir una carrera. Muy bien. Bueno, acá en la pantalla van a ver, este es un pequeño prototipo que los estudiantes, a partir de los cuales los estudiantes pueden acceder, y a partir de la programación, una programación modular de un prompt, y a partir de fuentes de conocimiento que están rescatadas tanto desde los planes nacionales y provinciales de orientación vocacional como del Departamento de Orientación Vocacional de nuestra universidad, van llevando a los usuarios, a los estudiantes, a partir de distintas preguntas, a arribar a posibilidades en las carreras que van a estudiar. Una pregunta que está habitualmente suspendida durante todo el año en los estudiantes de sexto año de secundaria es esto de qué voy a hacer el año que viene, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Y muchas veces esta pregunta no solo no está respondida por falta de ganas, sino también por falta de acceso o falta de posibilidades de generarse estas preguntas y de encontrar respuestas. Y si no es encontrar respuestas, sí es encontrar una pequeña guía, ¿no? que vaya orientando hacia dónde podría ir a partir de gustos, a partir de intereses, a partir de hobbies, a partir de materias o de contenidos que nos fueron interesando en la escuela. De hecho, en la feria de hoy estamos presentando, en el stand del colegio, estamos presentando este bot con inteligencia artificial, y hemos tenido muy buenos resultados en el feedback de vuelta de las personas que lo utilizaron y que nos dicen que es algo que habían pensado o las carreras que les propone. Vamos a hacer una pequeña prueba como para que vean cómo funciona. Nos dirigimos acá al chat y, por ejemplo, le podemos decir no sé qué estudiar. Mal escrito, disculpen. No sé qué estudiar,
y a partir de esta primera pregunta, ¿no? Que es quizás la pregunta más general, a partir de su programación con los prompts y a partir de las fuentes de conocimiento que va dando, nos va dando toda una serie de preguntas. ¿Qué actividades disfrutás en tu tiempo libre? ¿Cuáles son las materias que más te gustan del colegio o de la universidad? ¿En qué sentís que sos bueno? ¿Qué cosas te gustaría que no faltaran en tu futuro? ¿Hay algún adulto o estilo de vida que te llame la atención? ¿Qué te gustaba jugar cuando eras niño? Y a partir de todas estas preguntas y de las reflexiones que podemos ir abordando, aunque sea de manera coyuntural, a estas preguntas, el bot va guiando y al final de cierta cantidad de interacciones, cuando recopila la cantidad de información necesaria para poder recomendar alguna carrera, en función de las respuestas que nosotros le vamos dando, nos termina interpelando con una lista de potenciales carreras que podrían interesar a partir de la información misma que nosotros le damos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva o cuál es la muestra de esto? Que los procesos que pueden acompañar los bots hechos por inteligencia artificial son altamente personalizables y son altamente puntuales de acuerdo a las necesidades, gustos o requerimientos de cada estudiante en particular. Esto está pensado desde una cuestión vocacional, pero podríamos llevar esto a otro ejemplo, como lo que es una materia, tanto universitaria como secundaria, y con todo el contenido digitalizado de esa materia, el estudiante podría ir encontrando su propio camino de acceso al conocimiento y de llegada al aprendizaje puntual de los contenidos. Y creo que esto plantea no solo las preguntas que hacíamos al final de la presentación, sino también decir cómo estos agentes podrían ayudarnos muchísimo a generar vínculos más cercanos con nuestros estudiantes y no solo concentrarnos en la adquisición del conocimiento y del contenido, sino poder acercarnos a sus necesidades emocionales, a sus necesidades desde lo que es el contacto humano y desde el rol docente, que nunca va, por más computadoras que tengamos, nunca va a dejar de lado la parte humana de la adquisición de conocimiento, que es esto de la referencia, del afecto, de acompañar la emocionalidad en un momento de la vida como es la adolescencia. Y creo que este tipo de herramientas son grandes dispositivos que podemos aprovechar el día de hoy para acompañar todos estos procesos de mejor manera. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por venir. Esperemos que les dejamos ahí unos folletos, unos links para que puedan seguir trabajando esto. Mi nombre es Gonzalo Gallo, Lucrecia Ogarmo, y vuelvo a agradecerles por estar acá y por estar con nosotros en esta presentación.